le titulé Restaurados para servirle, y pues es el último capítulo de Juan, del capítulo 21, del 15 en adelante, y es un tema que de verdad nos va a inspirar, creo yo, a todos los que estamos aquí, y de una u otra manera Dios hablará a nuestro corazón, porque es una historia ya final del cierre del capítulo 21, que ya no habla de milagros, sino habla de una restauración en la vida de un hombre, que por cierto, Pedro, el nombre de Pedro, yo no lo conté, la verdad, solamente investigué, me fui a registro porque pues no me perdí en algún lado. Dice que son 182 veces la que se menciona el nombre de Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces imagínense qué tan importante era, este personaje, este hombre en la vida de la iglesia, en la vida de Jesús, que se menciona tantas veces en la Biblia. Todo mundo lo conocemos como ese hombre arrojado, valiente, que siempre estaba dispuesto incluso a defender la causa del Evangelio. Aquella vez que pues abruptamente le cortó la oreja a una persona, a Malco, aquel hombre que cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, dice: yo quiero ir también hacia ti como tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: ven. Y cuando iba caminando vio la tempestad tan fuerte que se dice: Señor, sálvame porque me ahogo. Un hombre casado, que su trabajo era la pesca, y que juntamente con Juan y su hermano pues trabajaba en esta labor. Tenía una casa, era un hombre que aparentemente estaba bien en su vida, posiblemente le iba bien en su negocio de la pesca. Un hombre que estuvo siempre ahí dispuesto a buscar de Dios, cuando se dice que era uno de los discípulos junto con su hermano de Juan el Bautista, que él escuchó cuando hablaban del Mesías, del que había de venir. Y cuando su hermano Andrés le dice a Pedro: Pedro, hemos encontrado al que había de venir, inmediatamente se alista Pedro y dice: pues ¿dónde está? Vamos a conocerle, me interesa verlo. Y en fin, un hombre que siempre estuvo ahí dispuesto en su corazón, pero que también la Biblia nos muestra a un hombre frágil, a un hombre débil, a un hombre que, si bien es cierto tenía ese arrojo para la vida, también era un hombre que tenía ciertos fracasos, en los cuales cometió errores, como quizás muchos en la vida, pero que podemos ver la figura de este hombre que nunca dejó de estar buscando lo que un día recibió como un llamado en su vida. Y me inspira Pedro. Creo que en la Biblia hay muchos hombres que inspiran la vida de otros hombres, como la de Pablo. Pero Pedro es un hombre que de verdad es muy especial, incluso muy especial para Jesús, porque Jesús siempre tuvo presente a Pedro en su mente. En todos los actos que Jesús hacía, siempre estaba Pedro ahí presente. Es más, al primero que se le aparece después de resucitado Cristo es a Pedro, junto con otros discípulos. A Pedro le encomienda la tarea de pastorear la iglesia, de fortalecer a sus hermanos, de llevar a cabo la tarea evangelizadora posterior a la muerte de Cristo y a la ascensión de Cristo. Entonces, Pedro siempre estuvo presente en la mente de Jesús. Pedro fue uno de los que junto con Juan organizan la cena del Señor. Y bueno, ¿qué te puedo yo hablar de este hombre, de un Pedro impulsivo, con un carácter tempestivo? Un hombre que pareciera que no había nada que lo detuviera en la vida. Era un hombre libre, con una libertad absoluta. Tan es así que veremos más adelante cuando le dice:
Jesús a Pedro: Pedro, antes tú ibas donde tú querías, porque él tenía la libertad para poderse mover donde él quería. Pero ya no será así, Pedro. Cuando seas ya viejo, te van a atar las manos, te van a vestir. Y desde luego que eso hablaba de su muerte. Pero así era Pedro, así era Pedro. Pedro estuvo presente el día que resucitan o que Jesús sana a su suegra de aquella enfermedad. Pedro estuvo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de todos sus apóstoles. Aún la misma sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos. Pedro estuvo ahí en el templo cuando estaba aquel cojo, aquel lisiado de los pies. Y Pedro fue el único que le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Bueno, ¿qué te puedo yo hablar de Pedro? Te puedo sacar las mejores cartas de presentación de Pedro esta mañana. Pero Pedro un día recibe el llamado de Jesús. Y Pedro, cuando estaba ahí juntamente con aquellos hombres tirando las redes, escucha el llamado de Jesús que le dijo: ven y sígueme, porque yo te voy a hacer pescadores de hombres. Pedro dejó todo por seguirle a Jesús. Y cuando ustedes vieron todo lo que pasó ya en el estudio de Juan, cómo Jesús niega a Pedro, cómo Pedro niega a Jesús, el día cuando Jesús le dijo: mira, antes de que me niegues 3 veces va a cantar el gallo. Y tú dirás, como dijo Pedro ese día: Señor, no, aunque se escandalicen, yo no te voy a negar. Y fue el primero que lo negó. Y bueno, es algo tan importante, Pedro, que creo que la historia nos deja a ver a un hombre que después de haber desayunado o comido con Jesús, dice el versículo 15, que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Por 3 veces de haberlo negado. Y esto es algo muy importante, porque esta parte de este encuentro que tiene Pedro con Jesús, ustedes ven a un Pedro ya casi menguado en su vida por el hecho de haber pasado por esa etapa de la traición. Y yo casi quiero imaginarme a un Pedro mirando a un Jesús que con amor le llama y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Yo no sé si aquí se está refiriendo a los otros discípulos o se está refiriendo a la labor que él había dicho anteriormente: vámonos a pescar. Es decir, amas más tu trabajo, amas más las cosas de este mundo antes que a mí. No sé si se refiere a él o se esté refiriendo a los discípulos. Posiblemente se refiere a los discípulos. ¿Me amas más que ellos? Ellos me aman, pero ¿tú me amas más que ellos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le dice: si tú me amas, le hace ver un amor ágape. Y Pedro le contesta con un amor filial: sí, Señor, yo te quiero. Y Jesús le dice: Pedro, no me has entendido, ¿me amas? De tal manera que todo tu ser, tu intelecto, tu voluntad esté dispuesta por mí. Y Pedro no entiende, o tal vez por la atribulado que estaba su alma, le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Pero ¿estás dispuesto a dejarlo todo por seguirme a mí, Pedro? Esa es la manera de la que tú me debes de amar. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero.
Y esta es la parte donde más sublime en la vida de dos personas, de Jesús y de Pedro. Note que Jesús no le está diciendo: Pedro, ¿te acuerdas el día que me traicionaste? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Y esta palabra, sin el llegar a insultar a Pedro, sin el llegar a confrontar a Pedro, solamente el amor con que Cristo le dijo a Pedro, esto le provocó en Pedro un dolor profundo en su corazón. Y esto hizo que Pedro entendiera lo que Jesús le estaba diciendo. Es decir, Pedro reconoció que Jesús le estaba diciendo exactamente que se arrepintiera de aquel acto que él había hecho con anterioridad, en el cual él había negado a su maestro, a su Señor. Y esto hizo que inmediatamente aquel carácter impulsivo de Pedro, aquel carácter abrupto de Pedro, se transformara en una persona distinta por el solo hecho de haberle escuchado a Jesús con ese amor tan tierno que Jesús le dijo a Pedro. Eso provocó en él un dolor profundo por la traición que él había cometido. Y esto llama la atención porque esta última parte de este capítulo 21 cierra con esta historia de amor, con esta historia de dolor, pero también con una historia de un hombre que se levanta dispuesto a seguir adelante al encargo que Jesús le había hecho. Y me llama mucho la atención porque cuando Pedro agarra y le dice al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Es decir, Pedro está reconociendo la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Jesús, distinto a aquella vez que le dijo: no, tú me estás diciendo que yo te voy a negar y no es cierto, estás mal, Jesús. Yo no lo voy a hacer, yo me conozco a mí mismo y sé que yo no lo voy a hacer. Y Jesús le decía: Pedro, lo vas a hacer, yo te conozco. Y entonces Pedro, cuando dice: Señor, tú lo sabes todo, es decir, Señor, perdóname, yo me equivoqué. Cuando yo dije que yo no lo iba a hacer aquella vez, fallé. Hoy reconozco que delante de ti tengo a un Dios omnisciente que todo lo sabe y que yo no me puedo esconder de ti, ni puedo esconder mi corazón, ni puedo esconder mis pensamientos. Y esto fue lo que removió en el corazón de Pedro aquel acto de amor que Jesús hizo aquel día cuando las 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Y esto es lo que realmente interesa mucho en este último pasaje, en este último capítulo del capítulo 21, lo que Jesús hace con Pedro. Pedro, si bien es cierto, era aquel hombre líder que Jesús empezó a pulir, empezó a formar para la obra misionera que vendría más adelante, era también cierto que Jesús tenía que trabajar en la vida de Pedro. Pero el trabajo que Jesús hizo en la vida de Pedro fue muy distinto al trabajo que Dios hizo en la vida de David. A David también de una manera abrupta le fue quitado aquel ser que él quería que llegara a la vida por aquel acto que él había cometido. Y la corrección fue distinta. ¿Por qué? No lo sé, pero Dios es así. Con Pedro, la corrección fue diferente. La manera de restaurar la vida de Pedro fue distinta. Y esto es lo que realmente causa un motivo de admiración de aquel que está dispuesto a perdonarnos aún de aquellas fallas que pudiéramos haberle hecho a Dios como una ofensa a su carácter, a su deidad, a su amor. Aquí vemos a un Dios, a un Jesús perdonador, a un Jesús lleno de bondad, a un Jesús lleno de amor por la vida de una persona que estaba dispuesta a seguirle, pero que tenía que ser pulido, tenía que ser restaurado, tenía que ser transformado y tenía que pasar por un trato distinto, un trato diferente para pulir la vida de aquel hombre que era necesario que pasara por este momento. Y esto es lo que realmente, amados hermanos, nos toca a nosotros entender,
El ser humano por naturaleza siempre tenderá a quizás hacer abruptamente como un Pedro. No, yo puedo ir, yo puedo levantarme, yo puedo ir allá, yo puedo ir acá. Y tengo las fuerzas para hacerlo. Y Jesús, que lo sabe todo, le dice, pero eres débil. A la primera sufrirás los primeros estragos de tu indecisión. Yo te quiero evitar eso, pero resulta que a veces tenemos que pasar por ese proceso de restauración, por ese proceso de trabajo que Jesús tiene que hacer en nuestras vidas. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender este amargo recuerdo que Pedro pasó aquel día en la etapa más interesante de su vida. Y esta etapa que él pasó le caló lo más profundo en su corazón. Y esto trajo como consecuencia que Jesús hablara con Pedro, le recordara su llamado, le recordara a qué había sido llamado y cuál era el propósito que Jesús tenía para con Pedro. Por eso es que le dice, apacienta mis corderos. Es decir, aquellos que vienen en la etapa del crecimiento, Pedro, te los encargo. Y la segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Es decir, levántate como un líder al cuidado de la iglesia. Y eso es lo que realmente Pedro había perdido en su noción, lo que Jesús le estaba encargando. Pedro pensaba regresarse a la pesca porque eso es lo que él creía que debería de hacer. Pero Jesús viene y le dice, Pedro, no, eso no es lo que yo te llamé. Yo no te llamé a pescar peces, yo te llamé a pescar hombres. Y esto Pedro lo entiende perfectamente bien cuando Jesús está diciendo, Pedro, yo te quiero encargar el ministerio del cuidado de mi pueblo. Pero tienes que hacerlo amando. La mejor manera de cuidar a los demás es amar a los demás. Así como yo te estoy amando aquí en este momento de tu dolor, de tu fracaso, así la misma manera yo quiero que tú aprendas a amar a los demás como yo los amo. Y esta lección Pedro la entendió perfectamente bien. Porque cuando Pedro ejerce el ministerio, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25, Pedro habla acerca de la manera en la cual nosotros tenemos que soportar las aflicciones por amor a los demás. Dice pues, qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, o sea, lo bueno era lo que Jesús le había encargado, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Y en Primera de Pedro 4, del 14 al 16, también Pedro entiende perfectamente bien lo que Jesús un día le dijo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto que Pedro está diciendo es un Pedro distinto a aquel Pedro abrupto, intempestivo, que andaba haciendo cosas
aceleradamente en la vida sin entender el propósito por el cual Jesús lo había llamado. En esta etapa ya Pedro entró en una etapa de madurez, de entendimiento, lo que realmente Dios quería que él hiciera. Y Pedro, me encanta porque Pedro cumple fielmente el ministerio. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, podemos nosotros ver a este Pedro ya en una etapa distinta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjense que Jesús le encomienda a Pedro: apacienta mis ovejas. Y Pedro dice aquí: apacentad la grey de Dios. A los ancianos Pedro se levanta y le dice: apacienten la iglesia, amen la iglesia, bendigan la iglesia, cuiden la iglesia. Y la mejor manera de cuidar la vida de la iglesia no es andando viendo o visitando qué hacen las ovejas. La mejor manera de cuidar la vida de la iglesia es alimentándola adecuadamente, dándole el mejor alimento que aliente y anime su vida espiritual. Y Pedro entiende lo que Jesús le dice, y un Pedro posterior a la crucifixión y resurrección de Cristo está haciendo el trabajo que Cristo un día le encargó. Pero era necesario pasar por el dolor para ser restaurado. Porque de otra manera no era posible servirle a Dios si no pasaba por la restauración. Y esto también es un proceso en la vida de las personas que llegan a Cristo. Tú y yo tenemos que pasar por ese proceso de restauración. La única manera de poder amar a los demás es haber pasado por el proceso del dolor. Hasta entender la necesidad de otros, cómo es que el otro sufre, yo tengo que pasar por ese sufrimiento. Yo no puedo amar a otros si yo no he pasado por el dolor. Yo cómo puedo animar la vida de otros si yo no he pasado por ese momento. ¿Cómo podré decirle, ama de todo tu corazón a Dios, con toda tu alma y con toda tu mente, si yo no pasé por ese proceso? Pareciera que a veces es necesario que tengamos que pasar por esa parte, por esa etapa. Quizás a nadie nos guste pasar por el dolor, pero la única manera de poder entender el amor de Dios es pasando por la etapa que pasó Pedro. Y ahí podrás escuchar la voz de Dios que te dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a seguir adelante? ¿Estás dispuesto a continuar con la vida que yo te marqué un día? ¿Con el llamado que yo un día te dije y te hice? ¿Estás dispuesto? Y esa es una reflexión que tú y yo tenemos que hacer esta mañana. Porque Jesús no dejó que Pedro se fuera a sus labores, como cotidianamente lo hacía para sustentar a su familia. Sino Jesús le vuelve a tomar a Pedro y le dice: Pedro, la encomienda es esta, el llamado es este. Tú no te preocupes por el alimento y el sustento. Yo te di de desayunar, Pedro. Yo te proveí el alimento. Entiende, Pedro, que tú tienes un propósito en la vida. Si tú notaste, Jesús le dice: Simón Pedro,
Recuerda que días antes Jesús le había cambiado el nombre a Pedro. En aquella revelación cuando Jesús le dijo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y inmediatamente Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por esta confesión que tú has dicho, tú serás llamado Pedro, Petras, piedra. Pero Jesús le dice, Simón, recordándole a aquel hombre que necesitaba entender que pasar ese proceso de restauración para poder levantar al Pedro fuerte, a la roca firme, a la roca inconmovible, que no se iba a partir jamás a partir de ese momento. Por eso le dice, Simón, Pedro, Simón, tu vida antigua era esta. Ahora eres un Pedro, eres una roca, pero te tengo que moldear para que tú puedas pasar a la siguiente etapa como el hombre vigoroso, fuerte, como el hombre que con ese carácter que tienes hay que pulirlo para aguantar lo que viene, Pedro. Y eso es lo interesante de la enseñanza que Jesús le dice a Pedro. Porque ustedes van a ver que a partir del del versículo 18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, cuando tenías la libertad, tú ibas donde tú querías, Pedro. Pero ahora que ya seas viejo, pero pues cuando eras joven te ceñías e ibas donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pero note lo que dice el versículo siguiente. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Por favor, trasládate al momento en cuando Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, viene una etapa difícil en tu vida. Viene el día en que tendrás que ser crucificado y pasarás por el mismo proceso que yo pasé. ¿Te acuerdas, Pedro, que un día te dije que tú no entendías esto, pero que lo ibas a entender después? Pues es Pedro, el momento para decirte la verdad. Tú pasarás por este proceso. Pasarás por el dolor y el sufrimiento. Serás crucificado. Irás a la muerte violenta, Pedro, por seguirme. Yo no sé si Jesús le dijo, Pedro, ¿estás dispuesto? ¿Sigues con la misma firmeza de seguirme o te regresas, Pedro? Yo no sé si así fue. Pero seguramente Jesús no le mintió a Pedro. No le dijo, Pedro, te espera una vida de lujos en el ministerio, Pedro. Te espera una vida abundante, próspera en el ministerio, Pedro. Te esperan riquezas, cuentas en el banco, como no tienes una idea, Pedro. Millones de dólares, Pedro, vendrán sobre tu vida. Viajarás en aviones, Pedro. Jesús no le mintió a Pedro. Jesús le dijo, Pedro, te espera la etapa del dolor y del sufrimiento. Qué interesante. Y inmediatamente que Jesús le dice, Pedro, te van a atar, vas a extender tus manos, te va a pasar lo mismo que a mí. Inmediatamente Jesús no dejó lugar al regreso de Pedro. No esperó que Pedro le contestara, Señor, ¿es verdad lo que me espera? Inmediatamente Jesús, después de haberle dicho eso, le dice, sígueme, sígueme. Y dice la Escritura que Pedro por un momento titubeó. Y no titubeó por la razón de regresarse, sino porque cuando él entiende esto, lo que tenía que pasar, que lo leímos en Primera de Pedro,
hace un rato, él estaba dispuesto posteriormente a perderlo todo por amor a Cristo. Este Pedro restaurado volvió a la vida. Después de aquel llamado, de aquella exhortación sublime con mucho amor, Pedro entendió cuál era el propósito y Pedro estuvo dispuesto a morir por causa del evangelio. No como otros que le atribuyen al ministerio evangélico la prosperidad y la gloria de muchas cosas, de los mejores lujos. Este es el ministerio que Jesús le encargó a Pedro. Y así era como Jesús le dijo a Pedro que le esperaban los días de duelo, de dolor y de sufrimiento. Así fue como Pedro dice la historia que murió. Qué terrible, pero qué interesante. Porque esto llama mucho la atención. Porque cuando Pedro escucha, sígueme, dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la escena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga aquí a ti. ¿Y qué le dice? Sígueme tú. Si tú me vas siguiendo, escucha lo que Pedro hace. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, vas a morir de esta manera, pero sígueme. Pedro se detiene por un momento y voltea a ver a aquella persona que dice el libro de Juan, que es el que Jesús amaba y que se le recostó en su pecho aquel día tan especial en la vida de todos los discípulos. Pero esto que dice aquí no es porque Pedro se quería regresar, es que algo ya empezaba a gestarse en la vida de Pedro. Y Pedro voltea y ve a Juan, aquel amigo, aquel hermano de aquellas travesías en los días de la pesca. Aquel que estaba con él en los momentos del trabajo, en los momentos de dolor quizás también, o en el momento de frustración cuando no pescaban nada. Él voltea y ve a su amigo, al compañero de vida, con el que había pasado momentos increíbles en el ministerio de Jesús, con el que un día caminó junto con él al templo de la hermosa, Juan y Pedro. Cuando vieron aquel milagro, Pedro tomó a Juan como un hermano, como un amor entrañable con esa persona que se quedó preocupado, ya no por él, sino por Juan. Y aquí vemos al Pedro restaurado que empieza a amar a los demás más que a él mismo. Y esto me encanta de Pedro, por eso me fascina la vida de Pedro. Porque Pedro ya no voltea para verse a sí mismo, para ver a dónde voy. No le preguntó, Señor, todo esto me va a acontecer, todo esto va a suceder en mi vida. Sino se voltea a ver a su amigo y le dice, ¿y él qué? ¿Él pasará por lo mismo que yo? ¿Él sufrirá lo mismo que yo? Porque somos parte del mismo equipo, porque estamos en el mismo barco. Yo no quiero que pase, Juan, lo que yo voy a pasar. Por eso Jesús le dice, tú olvídate de Juan. Yo sé lo que le espera a Juan. Por eso le dice, pues si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Yo tengo otros planes para Juan. Tú no te desenfoques de lo que tú fuiste llamado. Tú sígueme. Pero ahí vemos al Pedro cómo Jesús empezó a manifestar el amor en Pedro. Ya no aquel Pedro violento que vámonos a pescar y vámonos para satisfacer nuestra necesidad, sino a ver ahora se preocupa por sus hermanos. Todo esto tuvo que pasar Pedro para entender lo que Jesús un día le dijo, Pedro,
te encargo el ministerio. Pedro, te encargo la iglesia. Pedro, te encargo a tus hermanos. Fortalécelos porque ellos lo van a necesitar. Pero para fortalecer a tus hermanos, primero te tengo que fortalecer a ti. Tengo que trabajar contigo. Hermanos, la única manera de poder ser bendición nosotros en la vida de otras personas es que Dios primero trabaje con nosotros. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a dejarlo todo por amor a los demás? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejarlo todo por aquel que sufre? Preocuparnos por los demás y no preocuparnos por nosotros mismos. Jesús le dijo, no te preocupes por la pesca. La pesca está garantizada, Pedro. Tu alimento está garantizado. Pero la vida de ellos me preocupa. Quiero levantarte a ti como el líder para pastorear la iglesia. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y Pedro le dijo, aquí estoy, Señor. No volveré a fallar. Si un día te negué, ahora estoy más firme que antes. No lo volveré a hacer. Y ves a un Pedro que jamás, nunca volvió a fallar. Porque entendió lo que Jesús le quería decir. Ojalá y Dios quiera que esta iglesia entienda lo que Dios quiere para tu vida. Y que entiendas que hay veces que necesitamos nosotros pasar por esa etapa para entender el amor hacia los demás, a los que sufren. A veces nos preocupamos por nosotros mismos, qué voy a comer, qué me voy a vestir, la fiesta, esto, el otro, aquí, allá, y te gastas un dineral en otras cosas, menos en bendecir a aquellos que sufren. ¿Cuántos niños con cáncer hay en el hospital? ¿Cuánta gente se está muriendo porque no tienen qué comer? Y nosotros a veces desperdiciando la comida, renegando por lo que, hoy no quiero esto, hoy no quiero el otro. Pues hoy hay huevito con jamón, pues bendícelo y dale gracias a Dios por el huevito con jamón. Pues están aquí. Pero yo quiero un caviar hoy. No, ¿cómo crees? La sopa está muy fría. Pues hay otros que quieren una sopita fría para llevársela a su esposa. Que le faltó sal. Pues otros quisieran una sopita sin sal, no menos para llevársela al estómago. Pero como no hemos pasado por el dolor, como no hemos pasado por el sufrimiento, pero Dios tiene que trabajar con nosotros. Ningún amén. Ningún amén. Pero ¿qué tal la prosperidad? ¿Qué tal si te digo yo que hoy te sacas el melate? Amén, gloria a Dios. Aleluya. A Dios sea la gloria. Oye, pero vas a pasar por el sufrimiento. ¿Verdad? Pedro pasó por esa etapa y Pedro entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Y me encanta, repito, la vida de Pedro, porque esta vida es la que muchas veces es necesario decirla aquí en el púlpito hacia la iglesia. Porque muchos quizás están esperando otras cosas y no el momento del trabajar de Dios en la vida nuestra. Y esta parte es importantísima, porque dice al final, este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti. Es decir, Pedro, Juan tiene otro futuro muy distinto al tuyo. No todos vamos a pasar por la misma etapa, pero quizás todos pasemos por el trabajo de la rueda. Cuando yo estaba terminando
de preparar este mensaje, mire, yo se lo dije ahorita todo quizás hasta de memoria, porque lo estudié tanto, me metí tanto a la historia, que al finalizar de escribir, me quedé asombrado por muchas cosas. Cómo un Pedro entendió lo que Jesús le estaba diciendo y cómo Jesús, en su infinito amor, abrazó a Pedro en los momentos que él necesitaba ser abrazado. Jesús no dejó que Pedro regresara a su vida antigua. Jesús no dejó que Pedro regresara y se perdiera, sino lo abrazó con amor, como Jesús un día, cuando le trajeron a aquella mujer en el mismo acto del adulterio, la abraza con amor y le dice: mujer, no hay nadie aquí que te condena, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Me vino a la mente en un momento de silencio y me hizo recordar a Jeremías. Cuando estaba trabajando el alfarero, aquella vasija, ¿te acuerdas? ¿Y qué dice la historia? Que la vasija se cayó de las manos del alfarero y que la volvió a tomar para moldear la vasija hasta que la vasija saliera lo más excelentemente útil para lo que era necesario. Y así me imaginé a Jesús trabajando en Pedro. Y así también me imaginé a Jesús trabajando en mi vida. Y así también me imaginé a Jesús trabajando en tu vida. Cada vez que la vasija se resiste, es necesario volverla a recoger, volverla a trabajar. Quizás eso cause dolor, porque el trabajar la vasija, la masa, volverla a sacudir sobre la rueda, causa dolor. Una vez me tocó a mí ir, recién llegado aquí a Oaxaca, a San Bartolo Coyotepec, y vi cómo agarraban la masa del barro y la pegaban sobre una madera. Y el que estaba, el Señor, empezaba a hacerle la masa así al barro y al barro a formarlo, y le daba vuelta en la rueda y le metía la mano y se daba vuelta. Y yo decía: ay, si yo fuera esa vasija gritaría de dolor cuando le meten la mano y le empiezan a sacar todo lo que está allá adentro hasta sacarle y hacerle el hueco. Y luego si quedaba mal, se cuarteaba, la volvía a amasar, la volvía a regar y paso otra vez. ¿Cuántas veces tiene que ser así en la vida de uno para entender que el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros es un trabajo excelente para que salga una vasija útil para la gloria de Dios? Pero es necesario pasar por esa etapa. Pedro pasó por la etapa del dolor, del sufrimiento, pero al final salió una vasija hermosa para la honra de Dios. Por eso Pedro dice que esto que ellos hacían y su propia vida y su propia muerte era para honrar y glorificar al Dios que un día lo llamó y le dijo: Pedro, ven, sígueme, porque yo quiero formar de ti una vasija útil para el reino. Y yo quiero lanzar un reto esta mañana a la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por el proceso? ¿Cuántos están aquí dispuestos a sacar, que Dios saque de ti la mejor vasija útil para la gloria de Dios? Esto implicará un trabajo que Dios tendrá que hacer en nosotros. Pero esto traerá bendición a la vida de otros. Y ya no serás tú, sino será Dios en ti para bendecir la vida de los demás. Amén. Ese es el final del capítulo 21. Pero no estés triste, hermano, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida no es exactamente lo mismo que pasó con Pedro.
O sea, me refiero, tú no serás crucificado. Pero sí pasarás por un momento en donde la rueda tendrá que venir y trabajar en la vasija para formar la vasija de honra para la gloria de Dios. Amén. Porque tú te estás imaginando que vas a morir ahí en el cerro del Crestón o aquí en la última montaña de Monte Albán, así no. Pero sí, Dios tendrá que trabajar con nosotros. Amén. Dios tendrá que trabajar con nosotros. Quizás, repito, no será el mismo proceso que Pedro pasó, pero que el trabajo que Dios hará será para restaurar nuestras vidas, para servirle a Él. Y esa vasija que Dios trabaje será moldeada y será abierta al público para decir, miren, aquí está a un Juan que miran cómo era antes y mira cómo es ahora. Antes se llamaba Simón, ahora se llama Pedro. Ahora es firme en mí. Antes titubeaba. Antes decía cosas incoherentes. Era intempestivo, abrupto. Pero ahora es un hombre centrado, sensato. Entiende a qué fue llamado y sabe lo que tiene que hacer. Y hoy está más firme que nunca, porque el proceso de Simón a Pedro tuvo que pasar por el dolor. Y lo pasó excelentemente bien. Y a Pedro, en las mejores historias de la Biblia. Ojalá y Dios quiera que nosotros pudiéramos entender este pasaje y poder cerrar el capítulo 21 del Evangelio de Juan dispuestos a decirle, Señor, aquí está mi vida, trabaja conmigo como tú quieras. Y sé que, Señor, después del trabajo veremos a la vasija moldeada, trabajada, útil para tu gloria y tu honra en este día, en este lugar, en esta tierra y para mis hermanos. Amén. Y para aquellos quienes vengan a mí, yo tenga palabras de vida para ellos. Y sepa entender y los sepa amar como tú, Señor, me amaste y como tú me perdonaste el día que yo te fallé. Amén, hermanos. Y termina la historia de Juan y diciéndole de esta manera, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y cierra con algo hermoso. ¿Y como dice la iglesia? Amén. Amén. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie. Que cierres por un momento tus ojos. Pedro fue restaurado para servirle a Dios. Jesús tuvo que trabajar en la vida de Pedro para sacar la mejor vasija útil para la gloria de Dios. Y Pedro entendió lo que Jesús un día quiso decirle desde lo más profundo de su corazón. Pedro fue conmovido. Y yo quiero esta mañana invitarte, amados hermanos, amada iglesia, a que no tengas miedo de pasar por el proceso. Hay veces es necesario quitar un poquito de orgullo, quitar un poquito de ego, quitar un poquito de yo todo lo puedo, yo no necesito a Dios. Es necesario que tú permitas que Dios trabaje en tu vida.
que Jesús tome la vida, tu vida en sus manos, y que tú estés dispuesto a permanecer en sus manos hasta que Él forme la mejor vasija para su gloria. Que tú estés dispuesto hoy a decirle: Dios, te entrego mi vida. Te entrego aquello que distrae mi atención y que a veces me hace estar seguro, segura. Pueden ser mis finanzas, puede ser mi negocio, tal vez puede ser otras cosas que distraen mi atención para no amarte como tú, Señor, me pides que yo te ame. Padre, trabaja en mi vida de tal manera que esta vasija, que después de este proceso sea útil para tu reino, sea útil para tu gloria. Perdóname los fracasos de mi vida. Perdóname los fracasos que un día intempestivamente dije: Señor, yo te voy a seguir. Y en la primera, Señor, fallé. Perdóname, Señor, cuando un día me levanté con ese ánimo evolutivo como el de Pedro y dije: Señor, aquí estoy, mi casa, mi vida, todo lo entrego para ti. Y después, Señor, cerré todo en mi corazón. Perdóname, Dios. Perdóname porque esta persona ya no quiere ser igual. Estoy aquí dispuesta a que trabajes en mi vida. Yo sé, Señor, que tú no quieres el mal para mí, jamás. Sino lo que tú quieres es pulir mi vida de tal manera que sea útil para los demás. Amada iglesia, aquí hay muchos dones, aquí hay muchos talentos dormidos. Mucha gente que Dios le dio una capacidad, la habilitó para la gloria de Dios, pero están dormidos. Dios quiere despertar eso. Dios quiere decirte: quiero que tú seas útil en el reino. A Pedro le dijo: te encargo la iglesia, Pedro. Te encargo a tus hermanos, Pedro. Hoy quizás Dios te dice: te encargo la vida de otro. Preocúpate por un Juan. Preocúpate por alguien más. Que lo que él esté sufriendo para ti no pase desapercibido. No endurezcas tu corazón. Si tienes, da. Comparte con los demás lo que un día Cristo compartió contigo. Porque tal vez algún día te será quitado. ¿Y de qué te sirvió almacenar tanto? Amada iglesia, hoy terminamos un año prácticamente. Yo no sé qué fue la historia de tu vida del 1 de enero del 2022 a diciembre del 2022. ¿Cuántos frutos diste para la gloria de Dios? Es tiempo de decirle a Dios: Dios, aquí está mi vida. Trabaja en aquello, Señor, que no te sea
útil y empieza a trabajarlo de tal manera que formes en mí a la persona que tú quieres que yo sea. Para que de aquí salga esta vida reluciente para tu gloria. Yo te voy a invitar que ahí con tus manos en lo alto le digas: Dios, aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Tómame, Señor. Perdóname los días de mis fracasos. Perdóname si un día tiré el ministerio. Perdóname si un día dejé de hacer lo que tú me mandaste a hacer, Señor. Perdóname. Pero aquí estoy nuevamente de regreso, como un Pedro, que me ha dolido hasta el alma haberte fallado, haber dejado tirado aquello que un día tú me entregaste, aquello que un día tú me depositaste con la confianza de que yo lo iba a hacer mejor que otros quizás. Lo dejé todo por ir tras los peces. Perdóname, Dios. Perdóname. Pero aquí estoy de regreso con mi corazón para decirte: toma mi vida, Señor, hoy. Toma mi vida. Y bendíceme. Y llévame, Señor, a ese lugar de trabajo y de bendición para la vida de otros. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.